Damos inicio a esta tercera observación de obra, bueno, segunda porque tuvieron trabajo de campo. Bueno, les pedimos como siempre que todas las consultas las hagan por chat y después entre todos vamos a ir respondiendo. Bueno, le damos la bienvenida al arquitecto Pablo Alberti, que hoy debuta en las observaciones de obra virtuales. Es arquitecto de la FADO UBA. Es docente de práctica y organización de obra desde el 2011. Eh, Trabajó en la Secretaría de Deportes, en las obras de Procrear, en la dirección de la Casa de Gobierno, que ahora nos va a contar, y ahora trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección Nacional de Arquitectura. Así que bueno, Pablo, bienvenido, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Vicky, gracias por recibirme en el taller. Eh, Buen día a todos. Voy a dar inicio a esta observación de obra que me tocó estar desde el año 2017 que comenzamos la obra. Esta obra sigue en ejecución actualmente. En este momento no estoy participando, pero bueno, participé gran parte del proceso. Como muestra esta imagen, es una imagen tomada desde la parte trasera de la Casa Rosada, atrás del museo. El título, como ven, Master Plan, es la remodelación de la segunda etapa de Casa de Gobierno, que incluye el núcleo de baños, escaleras y conexión al subsuelo. Eh, Hablamos de remodelación porque no se trata de una obra nueva, ni tampoco de una obra de ampliación, sino que fue una remodelación y refacción y puesta en valor de lo que eran sectores de Casa Rosada que quizás estaban un poco descuidados y necesitaban un poco de atención, ¿sí? Para volver como al estado original de lo que era antes el edificio. El master plan, porque el comitente, bueno, decidió hacer una serie de obras que se dividió en 3 etapas, ¿sí? Eh, la tercera etapa no fue concretada, se decidió no hacerla por el comitente, con lo cual solamente nosotros participamos de la primera etapa y de la segunda etapa, ¿sí? La primera etapa ya está finalizada. eh, Paso a la segunda diapositiva. La segunda etapa ya fue finalizada y la primera etapa ya fue finalizada, le decía, y la segunda etapa sigue en proceso, ¿no? Bueno, todos conocen el edificio donde está ubicado, frente a Plaza de Mayo, aquí una vista aérea de Casa Rosada. Eh, el edificio, bueno, tuvo muchos cambios en el tiempo, eso no me voy a poner a explicarlo, pero antes era la aduana de Buenos Aires, después fue el correo y actualmente es la Casa de Gobierno. No sé si se ve mi cursor, pero les muestro más o menos lo que fue la primera etapa de la obra, que no es el motivo de la observación de obra, sino se las comento igualmente. Trataba de todo el sector que está en el segundo piso de Casa Rosada sobre el ala oeste, ¿no? Que es este que estoy marcando yo acá, que estaba incluido en parte de la Plaza Paseo Colón, toda la calle que está por esta parte izquierda, que es Rivadavia, y parte de Balcarce, que es un poco de la fachada, acá en la mansarda que estoy mostrando, el techo que ustedes ven, toda la parte de abajo del helipuerto, y un poco acá atrás, que está sobre la Plaza Paseo Colón. Toda esa parte eran oficinas, recovecos que había en Casa Rosada, y todo eso se refaccionó y se llevó como al estado original de la casa, ¿sí? Pero bueno, el motivo entonces, como le decía, de la observación de hoy va a ser un poco mostrar lo que fue la segunda etapa de la obra de Casa Rosada, ¿sí? Y cómo fue la interacción del equipo nuestro, que es desde la dirección de obras, ¿sí? Es un poco la mirada desde ese rol. Obviamente que vamos a mostrar todo lo que ocurrió en la obra, pero es más que nada la presentación y la observación está dirigida a cómo era el operar de la dirección de obra en esta etapa de la obra. Bueno, acá les cuento un poco cómo era los roles profesionales, cómo estaba constituido todo este tripartito de actores, tanto comitente como empresa constructora y dirección de obra. Como ven acá a la izquierda, el comitente en este caso era la Secretaría General de la Presidencia,
Si ustedes no saben, la Secretaría General de la Presidencia tiene un rango de ministerio dentro del esquema, ¿sí? Si bien hay Ministerio de Economía, Salud, Transporte, etcétera, la Secretaría General de la Presidencia actúa como otro ministerio más, pero trabaja dentro de Casa Rosada, ¿sí? El secretario general de la Presidencia tiene un rango de ministerio, pero se llama secretario. Eso no desconozco porque es así. Quizás alguno me pueda ayudar después. Bueno, entonces ese organismo dentro del Estado era quien actuaba como comitente, ¿sí? Después teníamos la dirección de obra y el proyecto que se encargó de hacerlo la Facultad de Arquitectura, en la misma que estamos estudiando nosotros. Acaban que se contrató a la Facultad de Arquitectura mediante una contratación directa, que fue como un convenio específico que se hizo entre la Facultad de Arquitectura y Casa de Gobierno, ¿sí? Eh, Ese convenio que se realizó en la época del 2016, si no me equivoco, con el decanato de Luis Bruno, incluyó, digamos, el proyecto, que la facultad desarrollara el proyecto y la dirección de obra de este master plan. Entonces, eso se dividió en algunas partes que ahora se lo voy a contar, y la empresa constructora, en este caso, fue a través de una licitación pública, ¿sí? Entonces, esta obra está dentro del marco de lo que es la obra pública. La obra la ganó la empresa Conorvial, se han presentado una serie de empresas, y la oferta de Conorvial fue la ganadora en este caso. Es un proceso licitatorio muy parecido a lo que están haciendo ustedes en el trabajo práctico. Conorvial es una empresa que se ha dedicado mucho a hacer obra vial, ¿sí? Y obra civil en menor medida. En este caso fue una de las obras civiles la que está incluida en su cartera en este momento. Y aquí a la derecha, bueno, explico un poquito cómo estaba dividido los distintos departamentos dentro de cada uno de los actores de este triángulo, ¿no? La Secretaría General de la Presidencia, si bien tiene un área de arquitectura, que en ese caso se llamaba Dirección de Planeamiento, es una oficina que a lo largo del tiempo va cambiando de nombre según el gobierno de turno que esté en Casa Rosada, ¿sí? Es una oficina que va cambiando de nombre, pero básicamente siempre se encarga de las mismas cosas, que es atender a todos los temas de arquitectura dentro de Casa Rosada, ya sea ampliación de oficinas, compra de equipos, compra de materiales, etcétera, etcétera. Es una oficina que se encarga de todo eso. Y en este caso está dirigida por una directora o un director. En el caso de la obra, cuando nos tocó estar, era una arquitecta directora del área que se encargaba, bueno, obviamente era la jefa, y era quien estaba como apoderada del comitente. ¿Qué quiere decir esto? Que como la Secretaría General de la Presidencia no puede firmar como comitente en un plano municipal, porque esta obra tiene un plano municipal como tiene cualquier otra obra, y la anécdota, y esto me lleva a una anécdota, que por más que nosotros estamos en Casa Rosada y tengamos todos los contactos, el plano municipal tardó lo mismo que pudo haber tardado cualquier obra particular de Cava, así que no tuvimos ningún privilegio en ese sentido. Pero bueno, esta arquitecta directora del área era nombrada por la Secretaría General de la Presidencia como apoderada del comitente, es decir, que esta arquitecta era la que firmaba como comitente en el plano municipal. Y esa oficina ¿cómo es? Se nutría de otras personas que trabajaban también, ¿no? Había un arquitecto responsable del proyecto, que era un arquitecto que se encargaba exclusivamente de atender las cuestiones de la obra, cualquier cosa que necesite la empresa constructora o nosotros, o alguna gestión que haya que hacer dentro de Casa Rosada para que los trabajos se puedan realizar. El arquitecto responsable del proyecto era nuestro nexo, digamos, para hacer algún tipo de comunicaciones. Y después tenían administrativos, como en toda oficina pública, que se encargaba de distintas cantidades de cosas dentro de la oficina para la obra y para otra cosa. También dentro del comitente había un departamento de higiene y seguridad
que en Casa Rosada, al ser un edificio, digamos, público y de mucha importancia, esta oficina tenía como una importancia elevada, digamos. ¿Por qué? Porque nucleaba todo lo que era bomberos en Casa Rosada, todas las cuestiones de seguridad en cuanto a las construcciones y demás, los manejaba el Departamento de Seguridad y Higiene, que funcionaba, digamos, iba en paralelo con la oficina de dirección de planeamiento, pero también funcionaba como una oficina aparte que hacía sus propias gestiones, ¿sí? con nosotros. Bueno, eso es de parte del comitente, después igualmente vamos a ir ampliando un poco más a medida que pase la presentación. Y en cuanto a la UBA, que somos nosotros, en cuanto al proyecto de dirección, la facultad lo dividió en dos partes, ¿sí? Digamos, asignó al estudio arquitecto Minón, que seguramente ustedes lo conozcan de la facultad, que fue el estudio de arquitectura que se encargó de hacer el proyecto de esta remodelación. ¿Sí? Y por otro lado, convocó a profesionales y titulares de cátedra más de las materias técnicas de la facultad. ¿Sí? Acá voy a correr un poquito. La dirección de obra, acá ven ustedes el director de obra, es el arquitecto Juan Carlos Angelomé, que quizás algunos lo tengan de vista y lo conozcan. Es el titular de práctica de organización de obra. Juan Carlos era el director de obra y firmaba como director de obra en Casa Rosada y firmaba los planos municipales y todo lo que las documentaciones que así lo requerían. Y después había asistentes, ¿sí? Que eran también titulares de materias de la FADU, que posiblemente ustedes conozcan al arquitecto Claudio Bonesana, es titular de construcciones, ¿sí? 1, 2 y 3, al arquitecto Hernán Noriega, que en ese caso tenía la materia, si me ayuda Juan, que no me acuerdo la materia que desarrollaba Hernán, pero hoy en día Hernán es Materialización de proyectos, y actualmente es el materialización, secretario académico. Y es adjunto de exacto, Construcciones 3 y actualmente secretario académico. exacto, ahí no, gracias, no me acordaba de eso. No pasa nada. Y también actuaba yo, en este caso, acá mi nombre es Pablo Berti, yo era el sobrestante de la obra, eh, y que es un rol, digamos, que voy a contar un poco acá, que es un rol más básicamente que lo hablábamos con Vicky antes de la presentación, que muchos de ustedes posiblemente vayan a afrontar una vez que se reciban y terminen esta materia. Es uno de los roles en donde, digamos, tiene más salida cuando uno se termina de recibir en la facultad, ¿sí? Y también teníamos en el equipo de dirección de obra una licenciada en higiene y seguridad, la ingeniera Patricia Beltramini, que se encargaba de todas las cuestiones de higiene y seguridad de la obra, ¿sí? Y asistía, digamos, a la dirección de obra. Fíjense que tanto el comitente como la dirección de obra, y también aquí abajo la empresa constructora, tenían su propio departamento, digamos, y responsables de higiene y seguridad. La empresa constructora, como cualquier otra, tenía un representante técnico, el arquitecto Matías Castelnuovo, un jefe de obra, un jefe de producción, que era el ingeniero Damián Kovacic, un jefe de obra, José Luis Moll, y la oficina técnica con dos arquitectas también ex-PIO, que también puede llegar a ser uno de sus primeros trabajos cuando ustedes salgan de aquí de la facultad, que era la arquitecta Micaela Alcalde y la arquitecta Ángeles Figueredo, que se encargaba en todas las cuestiones administrativas de la empresa constructora y de la oficina técnica de la empresa constructora, así todo lo que es planos y demás constructivos para el día a día de la obra. Y Pablo, ¿te también la puedo hacer empresa... una pregunta? Sí, por favor. ¿Sabés si la empresa tenía algún asesor en restauración? Sí, sí, ahora había eso. Pablo, me sumo Sí. a la pregunta de Vanina. ¿Sabés si dentro de las condiciones de la licitación pública pedían que la empresa tuviera antecedentes en restauración o solo antecedentes en obras civiles? Bueno, en ese caso, en la primera etapa, ¿sí? La parte de restauración y la segunda etapa en menor medida, pero también hubo, no se le pidió a la empresa constructora, pero sí que presente a un profesional, digamos, que cumpla con ciertas condiciones, digamos, con condiciones, digamos, verificables de que se ha encargado de
restaurar otras obras de arquitectura. No necesariamente tenía que la empresa haber hecho obras de restauración, sino que cuando ellos presentaban la oferta, entre toda la documentación que presentaban, debían presentar en la nómina a un profesional que sea especialista en restauración. Y debía ese profesional cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Haber tenido cierta cantidad de obras, ser reconocido y demás. Eso fue cumplido, digamos, por la empresa. En la etapa 1 nos costó mucho más conseguirlo, porque la etapa 1 tuvo muchos problemas económicos, la empresa había cotizado muy mal la obra, tenía muchos problemas administrativos la empresa de la primera etapa, y contratar a un profesional en restauración para esa obra le salía un poco caro, y entonces estaba medio reacio a contratarlo. Pero finalmente lo tuvieron que hacer porque la obra debía avanzar. Pero eso es otra historia. Digamos. En este caso, no hubo un profesional de la empresa constructora, sino que el comitente lo adhirió a la obra. No sé si se entiende, digamos. No era responsable de la empresa, sino que el comitente dijo, bueno, yo pongo a este responsable de restauración, ¿sí? Y que se va a encargar de algunos detalles que le va a indicar a la empresa cómo hacer en conjunto con nosotros, ¿no? Con la dirección de obra, obviamente. Aclaro, Pablo, que el Sí. profesional que Sí, eso no me que salía el nombre. participaba era una especie de asesor, pero igualmente la empresa constructora, en este profesional que se pedía por pliego, debía, cada vez que se intervenía en una acción donde se podría alterar el patrimonio, hacía una propuesta productiva y una propuesta técnica, y después la dirección de obra con el comitente aprobaban esa intervención. Como dice Pablo, en la primera etapa esto fue un poco más intenso, en la segunda etapa, por el tipo de intervenciones, se limitó a menos acciones, ¿no? Exacto. El tipo, eso quería decir, el tipo de acción que requirió la segunda etapa no era tan invasiva en algún aspecto con el patrimonio de Casa Rosada, digamos. No era, o sea, no se tocaban lugares que podían incidir en la sensibilidad del patrimonio, sí en la primera etapa. Bien, y acá abajo, no menos importante, bueno, en la empresa constructora me faltó decir, el licenciado y técnico en seguridad e higiene y los administrativos después correspondientes de obras, ¿sí? Bien, y aquí empiezan las tareas, ¿no? Empiezan las tareas y como todos saben, la obra tiene una alta carga administrativa, ¿sí? Por parte, más allá de ser una obra pública que tiene aún más carga administrativa, nosotros como dirección de obra hemos sido bastante prolijos en ese sentido y digamos, escribimos mucho, esa es la palabra, ¿no? Y aquí, para que ustedes vean, coloqué como las dos primeras comunicaciones que aparecen al inicio de la obra, ¿sí? Fíjense que a la izquierda aparece una orden de servicio previa. Esto quiere decir, previa quiere decir porque la obra todavía no ha comenzado, es decir, ustedes saben que los libros de comunicaciones, tanto de nota de pedido como de orden de servicio, se abren una vez que comienza a regir el plazo de obra. Por lo tanto, como la obra no había comenzado, nosotros utilizamos este formato de orden de servicio previa para hacer comunicaciones a la empresa constructora, ¿sí? Fíjense que en esta primera observación, esta primera orden de servicio previa, nosotros pusimos por medio de la presente esta dirección de obra en todo acuerdo con lo establecido en el artículo 37, acta de iniciación, ¿sí? Del pliego de cláusulas especiales, imparte a la contratista la autorización del inicio de la ejecución de los trabajos. Dentro de los 15 días corridos a partir de la fecha, la contratista deberá comenzar con los trabajos, en cuya oportunidad se celebrará el acta de inicio de la obra, según el modelo ya entregado de la contratista. ¿Esto quiere decir qué cosa? Que por pliego, ¿sí? En el pliego de la obra, la empresa tenía como 15 días previos al inicio de la obra para acomodarse en la obra. Estos especie de trabajos preliminares que uno hace, ¿no? Que va a la obra, se acomoda, digo, ve los espacios donde puede ocupar, empieza a diagramar dónde va a colocar el obrador, empieza a traer algunos materiales importantes, ¿sí? Estos 15 días que se le daba a la obra se comenzaron con esta orden de servicio previa. Y ustedes fíjense que en este momento nosotros, como dirección de obra,
ya habíamos redactado el acta de inicio y se la habíamos entregado a la contratista para que ellos opinaran si les parecía bien el formato y si tenían alguna observación que hacer al respecto, ¿sí? Por lo tanto, 15 días después de esta nota previa, digamos, se da inicio a la obra. Y aquí sí aparece la orden de servicio número 1, ¿sí? En donde que la orden de servicio número 1, casi en todas las obras, y me animo a decir que en todas, es el acta de inicio, ¿sí? El acta de inicio es muy importante en este caso porque